Hola, mi nombre es Miguel Palma y a continuación vamos a hablar sobre lo que son los resistores o resistencias en serie. Algunas de las características de las conexiones en serie es que los resistores comparten una de sus terminales con otra de las terminales del otro resistor. Un ejemplo muy común que yo te podría poner es cuando están personas agarradas de las manos, en donde vemos que esta persona tiene su mano izquierda agarrada con la mano derecha de la siguiente persona. Esta persona tiene su mano izquierda agarrada con la mano derecha de otra persona y así sucesivamente. Pues lo mismo sucede con los resistores. Tenemos aquí que una de sus terminales está unida con uno de los polos de la fuente de alimentación y el otro con una resistencia número 2. Esta resistencia número 2 tiene uno de sus polos con la resistencia número 1 y su otro polo con la otra resistencia y así sucesivamente. Otra de las características que tienen las conexiones en serie es que la corriente que pasa por un resistor es la misma que pasa por todos los que estén conectados en ese circuito. Para que esto quede más claro, te voy a compartir un ejemplo común. Imagínate que tenemos una pista de carrera en la cual van a competir 4 atletas. En ella tenemos 2 obstáculos, este que está aquí y este otro. Como es evidente, este es un poco más grande que este de acá. Cuando estos atletas inician la carrera, van a pasar por el primer obstáculo, luego van a pasar por el segundo y van a concluir con su carrera. Si yo te preguntara cuántos atletas pasaron por este obstáculo, ¿cuál sería tu respuesta? Los 4, ¿cierto? Ahora, si yo te pregunto cuántos de estos atletas pasaron por este obstáculo, ¿cuál sería tu respuesta? 4, ¿cierto? Algo muy similar sucede cuando tenemos resistores o resistencias conectados en serie. La misma cantidad de electrones que circulen por el primer obstáculo o primer resistor va a ser la misma cantidad de electrones que pase por el otro hasta que lleguen a su meta. Por otra parte, por sentido común sabemos que los atletas cuando pasaron por el primer obstáculo perdieron un poco de su energía y cuando pasaron por el segundo obstáculo perdieron otra parte de su energía. Asimismo, los electrones también pierden energía cuando van pasando a través de los resistores o resistencias. A esa energía es a lo que conocemos como voltaje. Una última característica que te quiero compartir de este tipo de conexiones es que cuando nosotros interrumpimos la corriente eléctrica en uno de los resistores, se va a interrumpir en todos los demás. Vamos a verlo nuevamente con el caso de los atletas. Si la única manera para poder llegar desde el obstáculo número 1 hasta el obstáculo número 2 fuera mediante esta pista y aquí se hiciera un socavón, ¿cuántos atletas podrían pasar por el segundo obstáculo? Ninguno, ¿cierto? Porque al tener como única opción el correr sobre esta pista para poder llegar a este segundo obstáculo, y si aquí tenemos un impedimento, definitivamente ya no llegaría ninguno de ellos al segundo obstáculo y por ende tampoco llegarían a la meta. Es lo mismo que sucede cuando nosotros tenemos un circuito e interrumpimos el lugar por donde está fluyendo esa cantidad de electrones. Ya ninguno de ellos podría circular por ninguna de las resistencias. Aquí te muestro un ejemplo adicional. Tenemos cierta cantidad de electrones que está fluyendo a través de estos resistores que están en forma de foco. ¿Qué sucede cuando quitamos uno de esos focos? Todos los demás también se apagan. ¿Por qué? Porque los electrones ya no pueden llegar hasta este lugar en donde tenemos a estos focos. No sé si en algún momento de tu vida te tocó ver aquellas antiguas luces navideñas en las que cuando se fundía uno de los foquitos prácticamente se dañaba toda la extensión. ¿Qué es lo que sucedía? Esos focos estaban conectados en serie y al interrumpir ese flujo de corriente en uno de ellos, en automático todos los demás también se apagaban. ¿Por qué? Porque no fluían electrones a través de ellos. Pues bien, ahora que ya hemos visto cuáles son algunas de las características de los circuitos conectados en serie, te voy a mostrar algunas de las fórmulas que son útiles para poder efectuar algunos cálculos con ellos. Si quisiéramos calcular la resistencia equivalente de este circuito conectado en serie, lo único que tendríamos que hacer es sumar la resistencia de todos los resistores que están conectados. Recuerda que la resistencia equivalente, en otras palabras, es como si en lugar de que tuviéramos 4 resistencias conectadas en serie, tuviéramos una que fuera equivalente a esas 4.
La siguiente fórmula la vamos a utilizar cuando queramos calcular el voltaje en alguna de estas resistencias que están conectadas en serie. Si queremos calcular el voltaje total, tenemos dos opciones. La primera de ellas es sumando el voltaje en cada una de las resistencias. Y la siguiente opción, que sería más simple, sería multiplicar la corriente que esté fluyendo a través del circuito por la resistencia equivalente. La corriente total también se puede obtener de dos maneras. La primera de ellas es haciendo uso de la característica que ya platicamos previamente, en la cual decíamos que la corriente que pase por esta resistencia es la misma que la que pase por esta o por esta. Dicho a manera de fórmula, sería esto que está aquí. Y en dado caso de que no contemos con la corriente en ninguna de estas resistencias, podríamos utilizar esta fórmula, que nos dice que debemos de dividir el voltaje de alimentación entre el valor de la resistencia equivalente. Dicho esto, a continuación vamos a calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, por lo que vamos a utilizar esta fórmula. Calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito. Lo primero que tienes que hacer es recabar los datos que se te muestren en el diagrama. Tenemos aquí que la resistencia 1 es de 5 ohms, la resistencia 2 es de 10 ohms, la resistencia 3 de 15 ohms y por último la resistencia 4 de 20 ohms. Como nos están pidiendo que calculemos la resistencia equivalente, vamos a utilizar la fórmula que revisamos previamente, misma que dice que para poder encontrar la resistencia equivalente tienes que sumar los valores de todas las resistencias que estén conectadas. Como nosotros tenemos 4 resistencias, vamos a sumar todos estos valores que están aquí. 5 ohms más 10 ohms más 15 ohms más 20 ohms, lo que nos da un resultado total de 50 ohms. Y justamente esa sería la resistencia equivalente de este circuito. Quiere decir que en lugar de tener estas 4 resistencias, yo puedo poner una sola de 50 ohms y surgiría el mismo efecto en la corriente y el voltaje que se está alimentando. No me resta más que darte las gracias por tu atención e invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Que sigas teniendo un excelente día.